Buenas tardes, querido público. En este vídeo hablaremos de el estilo del lenguaje y temáticas de Shakespeare. En otras palabras, los distintos temas que William Shakespeare utilizaba en sus obras, por ejemplo, el amor, la traición y hasta envidia. Y también analizaremos el estilo literario que este reconocido escritor utilizaba. Shakespeare se ha caracterizado por un uso continuo de metáforas, cosa por la que también existe confusión al tratar de interpretarlas. Podríamos decir que a veces se malinterpretan, de manera que se cambia la forma de interpretarlo, y conforme varía más el sentido, se cambia el objetivo principal por lo que se usaba cierta metáfora. Aparte de las metáforas, Shakespeare también usaba mucho el símil. Esto se utilizaba bastante, pues al comparar una persona o cosa con otra, el personaje podía adaptar una forma más precisa, de forma de que el público podría imaginarse más el personaje en vez de basarse en lo que veía en el teatro. Asimismo, como el símil, se usaba en la simbología con el mismo objetivo, como representar algo para remarcar su importancia. Dado todo esto, se podría decir que Shakespeare se concentraba mucho en escribir los personajes, y al hacer esto, podía darse el lujo de complicar la historia todo lo que quisiera, con tal de que la gente se enfocara en eso, y no tanto en la forma de los personajes. Bueno, al menos esto es lo que nosotros podemos inferir. Con la descripción de los personajes de forma detallada, podemos dar una razón lógica por la cual Shakespeare usaba mucho también las paradojas, los dilemas y el eufemismo, con el objetivo de decorar y hacer interesante la trama. Teniendo en cuenta que Shakespeare es un personaje de hace varios siglos, en consecuencia, se puede decir que su forma de hablar es anacrónica. Pero de otra forma, su lenguaje, en nuestra opinión, estaba tan bien estructurado que no importa en qué momento de la historia se lea, se puede llegar a entender si se presta atención. Volviendo a la temática de sus obras, estas pertenecen al estilo isabelino, ya que era parte de la época de oro en Inglaterra. Como dramaturgo, Shakespeare destacó en sus obras más famosas como Romeo y Julieta, en donde el tema principal era el amor, Hamlet, donde predominaba la traición y la venganza, mientras que en la obra de Otelo, su tema característico se considera que son los celos. Los temas recurrentes en la obra de Shakespeare son en especial la tragedia, comedias, obras históricas. Tienen que ver con la naturaleza inerte del ser humano, sus sentimientos y sus miserias. En sus temas, Shakespeare trata mucho de analizar al hombre desde una mirada interior, más que todo ahondando en la condición humana. Aunque usted no lo crea, a través de los años, Shakespeare tuvo varias obras muy reconocidas, con diferentes temáticas, como la comedia de los errores, que tiene como tema la comedia, Tito Andrónico, que es tragedia clásica, de influencia senequista, hasta El Rey Juan, siendo drama histórico. Difícil de creer. El estilo que Shakespeare utilizaba era por la época en la que se encontraba. Además, podemos notar cómo se basaba mucho en la tragicomedia y usaba la psicología para construir dramas en sus obras. En sus últimas obras, a partir de 1608, William Shakespeare cambia de registro y entra en el género de tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entreve la posibilidad de la reconciliación. Esto sucede con la obra con nombre ya Pericles. Su teatro, escrito para un público compuesto
de gente del pueblo y aristócratas, sorprende por la variedad y el vigor del estilo, por la abundancia de los personajes y su diversidad social y psicológica, claro, y por el dominio de la construcción dramática. Compuso también sonetos de delicado lirismo y fue comediógrafo de imaginación inimaginable. En El Rey Lear, la temática central de esta obra es el deber filial. El rey Lear, ya anciano, cede su reino a dos de sus hijas, pues aparentan amarle y respetarle, cuando en realidad solamente dicen al rey lo que éste quiere oír. Cordelia, la menor de las hijas, y quien realmente es la fiel a su padre, por su falta de elocuencia resulta desheredada. El estilo que Shakespeare utilizaba era por la época en la que se encontraba. Además, podemos notar cómo se basaba mucho en la tragicomedia y usaba la psicología para construir dramas en sus obras. También, en Otelo, nos podemos dar cuenta que la temática, como previamente habíamos mencionado, son los celos. Otelo es un hombre de color que es general. Él nombra a uno de sus amigos teniente, lo cual molesta mucho a Iago, que se considera el antagonista de la historia, y su finalidad en la obra es recuperar su puesto sin importar a quién engañe, ignorando los métodos de por medio. Otro símbolo que podemos encontrar en la misma obra es la de los personajes Otelo y Desdémona. Estos se pueden considerar como símbolos contrarios, pues estos son muy diferentes entre sí. Otelo es un hombre negro con una fácil manipulación aparentemente, y se enoja fácilmente. Por el contrario, Desdémona es una mujer de piel blanca, donde no se percibe manipulación alguna, y no se enoja tan fácilmente como Otelo. Por lo tanto, se les considera que son muy contrarios. El uso de los símbolos han sido un medio muy importante para William Shakespeare, ya que le han dado una relevancia y significado a términos que representan o sugieren otra realidad ausente del texto. La figura retórica de los símbolos son semejantes a las metáforas, pues su función es muy similar. Así como los símbolos, es muy frecuente encontrar opuestos. Estos símbolos contrarios son usados muy frecuentemente por William Shakespeare, pues al parecer, con estos símbolos se puede detonar el contraste de los personajes, cosas o de lo que sea que fuese el símbolo. En la obra de Otelo se denota el símbolo del pañuelo, por aparentar ser una figura de fidelidad, de promesa y de amor verdadero. Por esto, al notar que el pañuelo hacía falta, Otelo, al notar la importancia, se molesta y se pone celoso. Todo con solo tener la prueba del pañuelo. Por ser un símbolo tan importante, fue que Iago convence a su esposa de robárselo a Desdémona. Él, al saber que tiene un enorme valor sentimental, sabía que sería una buena herramienta para lograr su objetivo. Podemos concluir que el estilo que Shakespeare utilizaba era por la época en la que se encontraba. Además, podemos notar cómo se basaba mucho en la tragicomedia y en la psicología para construir drama en sus obras. Todas las obras de Shakespeare se caracterizan en tener un final trágico, en el cual llevan a la muerte de sus personajes, incluyendo los principales de las obras. Los temas que utilizó eran el amor, la tragedia, la envidia y muchos temas negativos. Además, Shakespeare hacía uso de las metáforas, las comparaciones, el símil y la simbología para darle más profundidad a sus diálogos. Ahora, damos por concluido este tema sobre la temática y el estilo de lenguaje de Shakespeare.